Anunciamos antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con el doctor Arturo Rebollón. Él es vocero de la Fundación Dona Sangre Panamá, pero además es epidemiólogo y también investigador en salud pública. Doctor, bienvenido. Hace mucho que no conversamos. ¿Cómo está? Hola, hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí, Edna. Excelente, excelente. Doctor, en este marco del Día Mundial del Donante de Sangre, es importante hacer ese balance, cómo estamos como país, y sobre todo aclarar dudas, porque imagínense, muchos se preguntarán, ¿qué pasa después de la COVID? ¿Puedo o no donar sangre si me dio COVID o posterior a la COVID o si tengo los síntomas? Son dudas que se generan. Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Mira, lo primero que hay que decir es que el Día Mundial del Donante de Sangre ocurre todos los 14 de junio y esto es clave recordarlo porque eso muestra qué tan saludable es nuestro sistema de laboratorios. Si tenemos buenos laboratorios de banco de sangre, el resto de los laboratorios funciona adecuadamente. Entonces, por ahí vas viendo dónde es que va mi comentario, ¿no? Entonces, tenemos sistemas de laboratorio que están en un nivel ok, adecuado, y asimismo están nuestros bancos de sangre. Nuestros bancos de sangre tienen altísimo nivel de calidad, tenemos altísimo personal, sin embargo, se ven limitados por la cantidad de recursos que tienen para poder alcanzarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Uh -huh. Panamá tiene una demanda altísima de sangre que para cubrir estas solicitudes de sangre necesita al menos el 2% de la población que done sangre anualmente. Este es un estándar global. Eso sería aproximadamente entre 80 y 90 mil unidades de sangre. Panamá tiene 15 años de donar entre 50 y 55 mil unidades, que se está quedando un 40% debajo. ¿Qué significa esto? Uh Que -huh. hay pacientes que requieren este tratamiento en situaciones graves y no lo pueden recibir. Entonces es importante que la gente entienda que estos días, más que para celebrar, es para Mm, invitar a la población a que vaya a donar sangre, porque esto es como un banco. Cuando se necesita la sangre, ya debe estar ahí. Y claro. fíjate que me pareció súper curioso algo. Uh Antes de -huh. entrar a este bloque, había un anuncio de desastres, del simulacro de Exacto, desastres. exacto. Ninguna de las simulaciones incluye banco de sangre, donde la gente va a Wow. tener traumatismo de huracanes, inundaciones, fuego, colapso, y no existe un simulacro de qué hacer si necesitamos 500 personas que necesitan sangre. O sea, no hay suficiente, hay que ser realista, y eso es parte de los simulacros que hay que incluir. Entonces, hay una gran oportunidad aquí de recordar que se necesita sangre, la gente tiene el poder de hacerlo, incluso después de que le dio COVID o influenza. Pueden ir 30 días después sin problema. Doctor, hoy casualmente veíamos una noticia del diario La Prensa con preocupación. 5 años después no hay plata para el hemocentro. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo ha pasado eso? Hablábamos hace un momento de cómo 200 millones de dólares a través de una descentralización supuestamente paralela se han esfumado y después de 5 años nos estamos dando cuenta que no hay plata para un hemocentro con todas esas realidades que usted nos está indicando hoy en el marco del Día Mundial de la donación de sangre, que como dice usted, no es un día para celebrar, es un día para crear esa conciencia, pero también para hacer un alto y revisar nosotros como país qué estamos haciendo, cuáles son los desafíos, los retos que tenemos que seguir enfrentando para contar con esas falencias que usted bien dice. O sea, algo está pasando, algo no estamos haciendo, cómo podemos reforzarlo y eso que usted anota tan importante, todo un simulacro y ejercicio de emergencia de desastre, pero en todo desastre va a haber una persona que probablemente va a necesitar sangre, Claro, sin duda alguna. ahí es donde te muestra que la gente no ve los bancos de sangre como una prioridad, Uh porque -huh. los bancos de sangre simplemente funcionan. O sea, eso es una cosa que no es de que tiene que ser excelente, excepcional, es simplemente tiene que funcionar, punto. Es que donde no hay suficiente es que la gente se da cuenta que no hay. Como cuando el agua se va, nadie se da cuenta que el agua pasa por la tubería de tu casa O, hasta que te la cortas. o lo importante que es hasta cuando no la Exactamente, tienes. El no exactamente. valorarla y la valoras cuando no la tienes. Totalmente. Entonces ahí te pone, nuevamente caemos en el tema que me hablaste, el hemocentro. El hemocentro no es prioridad de país.
¿Por qué? Porque los bancos de sangre están cubriendo de una forma muy, y voy a ponerlo entre comillas, muy creativa la necesidad de sangre, donde, ¿qué tienen que hacer? La ventaja es que la sangre se puede separar en distintos componentes y en vez de tú aplicar sangre completa, aplicas plaquetas a un lado, plasma a otro, glóbulos rojos a otro, y una unidad te permite ayudar a a tres personas diferentes. Entonces, ese tipo de creatividad hay que destacarla del personal humano que tiene la capacidad, está entrenado para hacerlo y cubrir ese espacio, que no es lo ideal que se haga todo el tiempo porque tiene que haber suficiente sangre, ¿no? Entonces, volvemos al tema. Donación de sangre no es prioridad. Ahí vemos, por ejemplo, en los patronos, está el Ujú. Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, universidades, estas asociaciones de algunas enfermedades, pero a ninguno de ellos le duele que no haya sangre. Tiene que haber la gente, por ejemplo, los pacientes de cáncer, que casualmente no Exacto. tienen plata para que funcione. Ellos tienen que llegar, porque nosotros recibimos en Sangre Panamá solicitudes diarias de gente que necesita 15 unidades de sangre porque tiene una leucemia. Eso, Exacto. eso es una cosa que es complicado, es fuerte, y ellos son los que deberían estar ahí exigiéndole a todas las autoridades competentes a que se logre. Entonces, hace falta el doliente en esa fórmula para que se haga. Porque si hubiera prioridad, aquí se prioriza y se hacen las cosas rapidito. Y voy a hacer un comercial ahí. El día de ayer se aprobó una cosa de las luces de Navidad así, Sí, inmediatamente. O sea que cuando hay interés y hay prioridad, aquí se aprueban las cosas voluntad. inmediatamente. Así ¿Sí? es. Estos 5 años Prioridad y es porque voluntad. exacto, 5 años es porque no es prioridad, no hay voluntad, no ven la urgencia hasta que alguno de ellos tiene Lo un necesite. familiar que lo necesita. Claro. Totalmente. Ahora, doctor, una curiosidad. ¿Qué pasaría si tendríamos exceso de sangre? Eso tiene, la sangre tiene un periodo de vida, se puede mantener por sécula seculorum. ¿Qué pasaría en ese aspecto si llegáramos un momento a tener demasiada sangre en stock? Ese sería un sueño, vamos a empezar por ahí. Ese sería un escenario Esa ideal. es una utopía. Sí, 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 es como que en tu casa de 5 niños se bote el helado, eso no existe. Mm. Eso se lo comen antes de, porque aquí, por ejemplo, el Santo Tomás le sacan la sangre a un paciente, al donante, y 2 días después ya la están poniendo. Así, o sea, de un consumo rápido. Oh, ok. ¿Cuánto dura la sangre? Hasta 30 días, lo que nos permite que, por Mm, ejemplo, tú donas hoy y eso se va acumulando y se utiliza dependiendo del paciente, porque también hay que ver, las unidades de sangre no son para todo el mundo. O sea, si tú eres tipo de sangre O, solo puedes sí, recibir sangre O y ese tipo de cosas. Y son sangres raras. En el mismo banco de sangre te dicen, yo no tengo tanta demanda, no dones ahorita, ven después cuando en serio la vamos a necesitar. Las sangres negativas y eso. Entonces, es importante destacar que la sangre dura 30 días y la sangre que más se utiliza, que más se necesita, es la sangre O o positivo. positivo, así Sí. es. O sea que la Esa es gente la que que, dice que yo no dono porque esa es la que sobra, no, esa es la no. que falta porque es la que más se usa. Ahora bien, en cuanto a esos programas que deberían estar haciendo para llamar a la conciencia, porque yo recuerdo que antes eso ya no se ve. Usted veía un cintillo siempre en las pantallas de televisión donde decía donar sangre salva vida, pero ya eso no se ve. Y hoy, como dice usted, en un día tan importante como este 14 de junio, como todos los años, que se conmemora ese Día Mundial, no hemos visto mayores ruidos, o sea, no se ha hecho ruido de la importancia de donar sangre. ¿Qué habría que hacer al respecto, doctor, para llamar a los tomadores de decisiones a la conciencia de la prioridad, la importancia que tiene el donar sangre? Mira, el idioma de las autoridades, el idioma del gobierno es y siempre será el dinero, ¿no? Porque eso es lo que maneja, ¿no? Los presupuestos y esas cosas. ¿Cuánto cuesta un banco de sangre? Por ejemplo, el de la Caja de Seguro Social, que recibe como 80 donantes
por 80 donantes por día, entre 80 y 100 donantes por día. Eso puede estar costando solo Banco de Sangre como unos 10 millones de dólares Uf, de consumo. Entonces, ¿y por qué cuesta tanto? Porque estas unidades hay que hacerle pruebas altamente efectivas de ujú, VIH, citomegalovirus, HTLV1, eh, sífilis, para evitar que se le pase a otras personas. Son claro, exámenes altamente especializados que si tú los usas de una manera correcta, tú puedes incluso ahorrar costos porque estás enfocándote en prevención, mejores equipos, mejor velocidad. Y ahí es donde tú requieres entonces una mayor inversión en ciencia, en tecnología, en personal capacitado para lograrlo. Y eso se conecta con el otro tema que estábamos hablando. El GENACIT se enfoca mucho en desarrollo de personal altamente capacitado que hace investigación, sin embargo, no tiene los fondos adecuados. 10 millones que te hablé de la es Caja de Seguro nada, Social es algo básico es al lado nada. de la calidad de vida de esas personas. Porque una persona, por ejemplo, que tiene una cirugía cardiovascular, que hemos visto que la Caja de Seguro Social es líder de cirugías cardiovasculares, trasplantes de corazón, que son cosas que se parecen de ciencia ficción, que te sacan el corazón y te meten otro. Bueno, ellos lo hacen y eso requiere mucha sangre. ¿Cuánta sangre? 24 unidades de sangre. Esas son 24 personas que tienen que ir para conseguir esa sangre y se distribuye tanto en plaquetas, plasma como glóbulos rojos. Entonces, no hay que ver tanto el costo, sino la calidad de vida y la inversión que tú estás haciendo en ese procedimiento del trasplante de corazón, que tú lo que estás poniendo es la garantía que ese corazón funcione adecuadamente. Entonces hay que ponerlo y hablarlo de ese nivel. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué beneficios trae? No solamente para la institución, sino para el paciente que vuelva a ser productivo. Y la Claro, mayor métrica de salud es una persona que trabaja, que gasta, que se divierte, que celebra cumpleaños, porque todo eso significa movimiento de dinero y es lo que el país quiere, que se mueva dinero, que se mueva la economía, que la gente disfrute, que la gente esté alegre, porque donde no hay plata no puedes gastar, no puedes disfrutar, genera un sentimiento de negatividad en la población y tú lo quieres totalmente lo contrario, puro positivismo, pura sí. energía, bien animado a trabajar y eso se logra es con salud. Totalmente. Doctor, reflexiones finales para este Día Mundial del Donante de Sangre 2023, ese llamado a la conciencia de las personas y, ¿por qué no? También a los tomadores de decisiones para que inviertan lo que se debe invertir en la ciencia y en la salud. Y con eso concluimos. Claro, mira, lo primero que necesitamos entender es el tamaño de los problemas y para hacerlo tú tienes que hacer investigación. Ya Panamá tiene al personal entrenado, tiene las ganas de hacerlo, sin embargo hace falta el capital para que esto arranque. Y el capital no es que hay que inventarlo porque el dinero ya está. Sé que nosotros sabemos que existe porque el gobierno no tiene la capacidad eh, ejecutiva de gastar el dinero de inversión. Todos los años se queda sin ejecutar entre un 20 y 30%. Y eso, en un presupuesto como el nuestro, estamos hablando de 4.000 millones de dólares, que sería en donación de sangre e investigación, sería una brusca de esos 4.000 millones de dólares pendientes. Entonces, Ok. hay que ser creativo, reutilizar los fondos en las cosas que te van a tener mayor inversión a largo plazo, incluyendo en esto ciencia, investigación y, por supuesto, impulsar la donación voluntaria de sangre. Me quedo con esas reflexiones y mensajes finales en el Día Mundial del Donante de Sangre 2023 y agradeciendo una vez más al doctor Arturo Rebollón, vocero de la Fundación Dona Sangre Panamá y además epidemiólogo e investigador en salud pública por este enlace. Doctor, buena tarde, un abrazo a la distancia. Se Hasta cuida. luego. Chao, chao. 4:56 de la tarde, amigos radioescuchas. Así terminamos nuestra jornada del día de hoy.